decisión fatal que rompió la alianza de los llamados 12 apóstoles, que eran los dueños de los bancos, con Alan García, y generó una crisis política, institucional y económica que simple y llanamente en ningún momento García logró controlar, ¿no? Empieza a generarse inflación, dando un conjunto de reivindicaciones en base a emisiones inorgánicas. Que el gobierno continuará interviniendo en los bancos de acuerdo a la resolución suprema firmada por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y Finanzas y rubricada por el presidente de la República. Se empieza a sentir recesión económica, falta de inversión, sin que el Estado tuviera ya recursos para inyectar dinero y hacer obra pública y equilibrar. Por otra parte, hay un cierre del caño por el movimiento financiero internacional. El Perú es declarado país sin derecho. ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Atomum, el espacio informativo, científico y tecnológico, con la conducción de Dani Pérez. Conoce el lado humano de la tecnología, la ciencia al servicio de los pueblos. Atomum, todos los lunes, solo por Telesur. García, es cierto, culmina su gobierno en la peor crisis económica, en la peor crisis política e institucional de nuestra historia, y de alguna manera, como se dice, esa crisis es la que genera la aparición de un outsider como Alberto Fujimori, el año 90, que es el que finalmente gana las elecciones a Mario Vargas Llosa, ¿no? En el año 90 comienza a tratar de investigarse algunos hechos de Alan García, pero también comienza a generarse una política antisubversiva en el gobierno de Fujimori que tiene una política y la otra clandestina. La legislatura que culmina en diciembre del año 91 tiene una conclusión muy clara. García está involucrado en actos de corrupción y lo que hay que impulsar en la siguiente legislatura, que comenzaba el 6 de abril del año 92, era poner como tema de agenda la acusación constitucional contra Alan García. Y con Sendero en una situación que lleva en 1992 a Aronson, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, a plantear en la Cámara de Representantes que hay que evaluar la posibilidad de una intervención multilateral en el Perú, multinacional, para detener el triunfo de Sendero Luminoso. Creo que es eso lo que va a cosechar el sucesor, Alberto Fujimori, que logra parar la inflación y también detener a Sendero Luminoso, ¿no? Pero esa es una herencia directa del gobierno de Alan García. Pero de nuevo el golpe de Estado juega un papel importante, porque es cierto, las fuerzas militares la noche del golpe buscan a Alan García. Él supone que fueron a matarlo, hay disparos en su casa y García se esconde durante varios días. García reaparece, solicita un asilo político a Colombia, Colombia se lo otorga y García vive entre Colombia y Francia durante casi toda la década de los años 90. Pero luego del autogolpe del 5 de abril, indudablemente que se consolida una alianza cívico-militar en el gobierno de Fujimori que continúa obstaculizando el funcionamiento de la justicia. Un informe que está circulando en este momento de la periodista Cecilia Valenzuela del año 2006 muestra que Alan García negoció que declararan prescritos sus delitos con la intervención de Vladimiro Montesinos. Y se van acumulando denuncias que luego son archivadas provisionalmente en el Ministerio Público. No se esclarecen las investigaciones de las fosas de estas masacres en las cuales se han producido durante todos estos gobiernos anteriores, tanto el de Belaúnde como el de García.
Montesinos utilizó a la gente que controlaba el Poder Judicial y utilizó a la gente que controlaba para que declarase imprescrita la causa. Incluso comisiones investigadoras en el Senado de la República, en el Congreso, fueron trabadas, obstaculizadas por la mayoría parlamentaria. En el año 95, Fujimori da la ley de amnistía. Y todas estas investigaciones, todos los casos que se habían abierto, que estaban en algún tipo de investigación, se cerraron. Y en ese lapso de tiempo, la Corte Suprema de Justicia emite una resolución de prescripción de los delitos de corrupción de Alan García, con lo cual se cierra judicialmente la persecución penal que existía sobre el entonces expresidente de la República, Alan García. Y es así como desde el año 95 hasta el 2001, que recién sale, que cae el gobierno de Fujimori y que sale la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Barrios Altos, donde se señala que la ley de amnistía no tiene efecto jurídico. Recién a partir del 2001-2002 se comienzan a reabrir los casos. Desgraciadamente, el manto de impunidad ha sido una característica durante los años de la violencia política en curso. Es al final de la dictadura de Fujimori que se abre una ventana de oportunidad para alcanzar y promover acceso a la justicia para las víctimas. Había un consenso no solamente en los historiadores, sino en la comunidad nacional, en la sociedad peruana, que García había sido como una suerte de demonio que era imposible exorcizar, ¿no es cierto? Muchos decían que el futuro político de García estaba simplemente liquidado, porque todos estaban convencidos que no iba a ser posible elegir a una persona que había conducido el peor gobierno de la historia. ¿Qué importa lo que hayan podido decir de Alan García? ¿Qué importa lo que me hayan hecho sufrir a mí y a mi familia? ¿Qué importa si lo que a mí me importa es lo que ha sufrido el 1.000.000 de desempleados, lo que han sufrido todos los que trabajan 10, 14 y 15 horas, lo que han sufrido los que ganan la mitad del salario, lo que han sufrido los campesinos que no tienen crédito? Creo que todos nos equivocamos en el balance sobre García, porque García regresa a la campaña electoral que se inicia entre febrero y marzo del año 2001. García regresa al Perú ya inscrito como candidato a la presidencia de la República, y García desarrolla una campaña electoral de verdad impresionante, en el que todo el mundo dice que si es que esa campaña electoral duraba una semana o 10 días más, García ganaba la elección. Cuando él compite el año 2001 con Alejandro Toledo y pierde la elección, él hace en ese momento una campaña que corresponde más o menos con el promedio de la posición aprista, que es una posición ya de centro. Es cierto, la presidencia de Toledo de alguna manera favorece un rol político muy activo de García como jefe de la oposición. De hecho, García hacia el año 2003 ya levanta la campaña de vacancia de la presidencia de la República sobre la base de un presidente Toledo que en poco tiempo llegó a tener un dígito de aprobación en el Perú, digamos. Era un presidente con muy baja aprobación. Alan es un animal político, es muy hábil como político y es un excelente orador. Y en la campaña del 2006 maneja muy hábilmente el discurso antichavista. El escenario que construye, y creo que la inexperiencia de Humala favorece que esto marche. Había toda una propaganda contra lo que podría ser el gobierno de Ollanta Humala, y decían, bueno, que íbamos a irnos al precipicio económico, y a pesar de que fuimos al precipicio económico con el gobierno de Alan García, en el primer periodo es electo presidente. Pero el año 2006, cuando es elegido presidente, yo le diría que él, algo así como que repite hacia la derecha lo que había hecho hacia la izquierda del 85. García, además, no es que lo va haciendo escondidas, García lo va declarando. O sea, García, desde el año 2001 hasta el 2006, es un convencido de que en el Perú se necesitaba simplemente alentar la inversión extranjera a cualquier costo. Perú, el presidente tiene un poder, no puede hacer presidente al que él quisiera, pero sí puede evitar que sea presidente quien él no quiere. Yo lo he demostrado.
De manera que puedo garantizarles a todos los que quieran traer un centavo a este país, que ese centavo está garantizado por la estabilidad política que va a tener el Perú en los próximos 10 años. Documentales Telesur. Producciones de alta factura que cada domingo, a través de la pantalla de Telesur, le trasladarán por el mundo para mostrarle la realidad y los conflictos que impulsan la lucha de nuestros pueblos. Documentales Telesur. Todos los domingos, solo por Telesur. García es la expresión de un neoliberalismo a ultranza, en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto institucional. Probablemente uno de los aspectos más emblemáticos ha sido el tema de la inversión extranjera, el tema de la inversión minera y el aliento abierto de García a que eso ocurra como la característica central de su nuevo gobierno. Y García no solamente levanta un discurso, sino que él desde su gobierno, y lo ha dicho en múltiples oportunidades, él va alentando que eso ocurra, ¿no es cierto? Y por eso va ablandando el marco institucional, por eso va ablandando el marco normativo, y en aquellos asuntos en los que no era acompañado por el Congreso de la República, García se encargaba de ablandar ese camino legislativo a través de decretos de urgencia. Pero hay algunas acciones sí que van comprometiendo a Alan García en tomas de decisiones, que son las que tienen que ver con la situación de los pueblos indígenas. Comienza a darse concesiones en zonas que son de respeto de pueblos indígenas, como es en la zona de la selva, para operaciones petroleras, y los pueblos indígenas comienzan a reclamar consulta. Esto termina con la masacre en Bagua, muerte de un conjunto de campesinos y policías, porque cuando sucede lo de Bagua, la situación es tan grave que una investigadora peruana sobre la Amazonía peruana, Federica Barclay, hace notar que algo así como el 60% de la Amazonía está concesionada a empresas extractivas extranjeras, y que muchas comunidades nativas de indígenas, pobladores del Amazonas, están concesionadas a 2 o 3 o 4 empresas. Comienzan a reclamar que se apliquen los convenios de la OIT y que ellos, antes de entregar los terrenos en concesión, tienen que ser consultados por los pueblos indígenas o necesitan la aprobación de los pueblos indígenas cuando necesitan desplazamiento de ellos. No se les hace caso, se aplica de acuerdo a lo que dijo Alan García, que era la política del perro del hortelano. Entonces él dice que unos cuantos indígenas no pueden quitarle la riqueza de todos los millones de peruanos. ¿Y qué es lo que se hace? Testarudamente, y yo creo que reaccionariamente, se le niega la voz a los pueblos indígenas, y ocurre en lo de Bagua. ¿Quiénes son los perros del hortelano? Los campesinos de las comunidades que se oponen a la privatización de las empresas de las tierras comunales. La policía ataca a los indígenas, pero los que salen, digamos, los que pierden la batalla, efectivamente es la policía. Hay una serie de muertos, hay cerca de 30 muertos y un número importante de heridos, que hay heridos también indígenas, muertos indígenas, pero la mayoría de las víctimas fueron de parte de las policías. Proclama que el campesinado es atrasado, que es una rémora que impide el progreso. Estas tierras, dice, son de todos peruanos y estos sectores no pueden pretender manejarlos privadamente. Termina con una frase que se volvió célebre, ¿no? Los campesinos no son ciudadanos de primera clase.
llega al punto de emitir un decreto ley que declara inimputables a policías y militares que maten o hieran a ciudadanos en la represión de las movilizaciones. La responsabilidad ahí es una responsabilidad no solamente de carácter política, sino penal, que fue la decisión desde el gobierno de García, primero, de no escuchar a la población indígena, de llevar a cabo una situación hasta el extremo de que ellos se sintieran agredidos por las fuerzas del orden. Es el movimiento campesino, es el enfrentamiento en Bagua el que obliga a parar a Alan García. Pero la represión contra los sectores populares deja un saldo de más de 300 muertos por represión estatal durante los 5 años de su gobierno. Ese es el nuevo escenario que deja García en su gobierno, sin que eso haya significado un dato común en sus dos gobiernos, el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Los casos de corrupción nuevamente son un dato más o menos común en el segundo gobierno de 2006. Sigue siendo un dato común que García pretende alejarse de esos eventos ilegales o delictivos, y en el camino va dejando a una serie de personajes, sobre todo del Partido Aprista, que terminan como que incinerados en los actos de defensa del presidente García. Y bueno, ahora se sabe que la corrupción continuó agravada. En este momento lo que tenemos en marcha son denuncias por indultos y conmutaciones de pena a 5.500 delincuentes, de los cuales hay 3.274 narcotraficantes. Y de estos 3.274, 400 condenados por narcotráfico agravado. Y todo apunta a que fue por dinero. Y en esto no hay discusión sobre las responsabilidades, porque están las declaraciones de Alan García afirmando que él revisó uno por uno los expedientes. Y todos los expedientes llevan la firma de Alan García. Yo sé que es difícil el poder iniciar un proceso penal contra él, no porque no haya pruebas, sino porque tanto la Fiscalía de la Nación y toda su estructura, como el Poder Judicial, está lleno de personas vinculadas al Partido Aprista. En ese marco, el Poder Judicial efectivamente tiene mucha presencia aprista. El APRA pues, es el único partido histórico largo del Perú, y entonces ha tenido mucho funcionario público. Y ha tenido una habilidad para ya con algunos de ellos, digamos, como hacer una red de defensa del partido y hoy día de defensa de García. Pero las investigaciones que ahora se están haciendo creo que tienen una característica importante, que son investigaciones que cada día más obtienen muchas más evidencias de la vinculación no solamente de funcionarios de rango medio del Poder Ejecutivo, sino que son investigaciones que poco a poco comienzan a apuntar a las cabezas que dispusieron políticas, que dieron órdenes, que dieron disposiciones para que se cometan ese tipo de eventos criminales, tanto en materia de corrupción como en materia de derechos humanos. Y entonces yo creo que la desconfianza que produce ya después de 2 periodos de conocerlo en el electorado opositor a él, la desconfianza que produce García es total. O sea, hay mucha resistencia activa a García. Creo que la gran nada alimenta más la corrupción que la impunidad. Y el hecho de que Alan García y el entorno de Alan García saliesen libres de polvo y paja después de los actos de corrupción del primer gobierno crearon las condiciones para que eso se vuelva a repetir aumentado en el segundo gobierno. Entonces la lucha contra la impunidad es fundamental si se quiere cimentar un orden democrático en el Perú. Él aspira muchísimo a ser la primera persona que gobierne al Perú por 3 periodos, pero espero en nombre de la salud democrática del país que eso no ocurra.